¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Chuleta Osler otra vez. Yo soy Augusto Saldaña, soy médico de familia, médico de urgencias, soy instructor de soporte vital, soy instructor en simulación también. Y este es mi canal donde hablamos de medicina, sobre todo de cómo estudiar y cómo repasar medicina, siempre enfocándolo desde la comprensión de lo que está ocurriendo para así cuando decidamos hacer algo al respecto, pues entender por qué hacemos lo que hacemos. Hoy día vamos a hablar acerca de las causas reversibles de parada cardíaca, más conocidas como las H's y las T. ¿Esto qué significa? Cuando estudiamos o cuando nos preparamos en soporte vital o para ser instructores de soporte vital y hablamos de la parada cardíaca y del protocolo que seguimos, el algoritmo que seguimos de resucitación con compresiones torácicas de calidad, pidiendo ayuda, etcétera. Una de las cosas que tenemos en cuenta en un momento del protocolo, sobre todo en soporte vital avanzado, es tener en cuenta que podemos estar frente a una parada cardíaca secundaria. Me explico mejor. Cuando hablamos de una parada cardíaca donde el principal problema es que algo le ha pasado al corazón, como lo más común en adultos, que es una enfermedad coronaria, una oclusión coronaria que ha producido un infarto, una arritmia, eso termina en una parada cardíaca, entonces decimos que la parada cardíaca es primaria, ¿no? El corazón se ha parado porque le ha pasado algo al corazón, pero existen algunas situaciones donde pasa algo que de forma secundaria hace que el corazón se pare. Un ejemplo muy rápido que luego lo explicaremos mejor es la hipovolemia. Si el paciente tiene una hemorragia exsanguinante y pierde volumen sanguíneo, no hay retorno y el corazón deja de funcionar, porque no hay Frank Starling, no hay gasto cardíaco, parada cardíaca. Y suelen ser paradas cardíacas en asistolia, el corazón se paraliza totalmente y no hay un beneficio de la desfibrilación. Yo puedo pasarme el día entero haciendo compresiones torácicas, pero si no corrijo el volumen, si no corrijo el retorno, no va a haber un retorno al retorno venoso, no va a haber un retorno a la circulación espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de eso, de paradas cardíacas secundarias y de por qué ocurren. ¿Cómo es que ocurren? Vamos a nombrarlas. Están agrupadas en las 5 H's y las 5 T's, pero si bien es cierto, esto es una técnica, a lo mejor mnemotécnica o algún truco para que lo recordemos mejor, más allá de la memoria, me interesa que entendamos bien de qué va, de qué trata, cómo es que funciona cada proceso, para poder acordarnos también de cómo corregirlo y por qué es que voy a hacer lo que voy a hacer para poder corregirlo. Vamos a empezar, aquí tenemos la ilustración que vamos a utilizar, la tienen disponible ya en la página de Instagram, también la tienen disponible en lachuletosler.com para que la puedan ver, la pueden descargar, esto está en 4K, está en más de 3000 píxeles, la pueden descargar, la pueden tener en su dispositivo móvil, en el computador, en el ordenador, la pueden imprimir, la pueden compartir con sus amigos o amigas de acceso libre. Totalmente, ¿de acuerdo? Esto lo hago porque me gusta dibujar y me gusta la docencia, y ya que yo puedo permitirme hoy en día poder hacer esto de libre acceso, pues lo hago. Entonces, vamos a ir, aquí hemos descrito las H's y las T's con un recurso visual y si bien es cierto, en la ilustración no está explicadito, puede ayudarnos a recordar. Y lo que voy a hacer yo es ir por cada H y por cada T explicando un poco de qué va cada una. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la hipoxia. Y esto es porque es un principio básico del proceso de ventilación-perfusión y de la dinámica del funcionamiento del corazón. Si una persona no ventila, si el tórax no se expande, si no hay presión negativa en el tórax, si no entra aire, no hay tampoco retorno venoso, el corazón no se llena y no hay latido, ¿de acuerdo? No hay sístole. Si no hay diástole, no hay sístole. Y lo que contribuye a la diástole no solamente es que haya retorno de sangre por el espacio vascular, sino es que también hay una presión negativa en el tórax que haga que esa sangre retorne a la aurícula y al ventrículo derechos. Entonces, un paciente que no respira, un paciente que se está atragantando, un paciente que se está ahogando debajo del agua, ese tórax se queda inmóvil, un paciente que está siendo aplastado, si ese tórax no se mueve, corre gran riesgo de tener una parada cardíaca. Y ese paciente entrará, es decir, al no ventilar, al haber la parada, hay hipoxia, pero también podríamos decir que la hipoxia es la causa de la parada cardíaca. Cuando no hay acceso al oxígeno, el paciente entra en parada cardíaca. Entonces, la hipoxia y como consecuencia de la hipoxia también la acidosis. Entonces ya tenemos dos causas, ¿no? La hipoxia, un paciente que no ventila se para, y un paciente que entra en hipoxia entra en acidosis por uso de métodos alternos de obtención de energía,
ya no estamos utilizando el oxígeno, estamos tratando de utilizar el piruvato, etcétera, y terminamos con ácido láctico y hay ácidos libres. Entonces tenemos hipoxia, acidosis y 2 causas de parada cardíaca. Y lo siguiente es la hipovolemia, lo que decíamos. El tórax se tiene que mover, pero tiene que haber sangre en el espacio vascular para que haya sangre que llene la aurícula del ventrículo derechos. Si no hay retorno, no hay Frank Starling, no hay latido, no hay sístole, no hay circulación espontánea. Entonces no solamente tiene que ventilar, sino que tiene que haber circulación. Y si ya empezamos a trabajar la cabeza y a tratar de integrar conocimientos, los y las personas que hemos hecho entrenamiento en soporte vital, pues nos acordamos del ABC, ¿no? El A es la vía aérea, la B es la ventilación y la C es la circulación, y es lo primero, las primeras cosas que pueden matar al paciente y son las primeras cosas que abordamos. Por eso es que un paciente cuando tiene deterioro del nivel de conciencia, pues vamos y aislamos la vía aérea. Es una de las cosas que tenemos que ver y ventilar y luego asegurar que haya circulación efectiva, asegurar que hay una volemia, ¿no? Entonces, como que vamos integrando ya todo lo que vamos estudiando, ¿no? En soporte vital. Y una de las cosas importantes es la hipotermia, otra H. Cuando hay hipotermia se altera toda la dinámica cardíaca, se altera la conducción cardíaca y también baja el metabolismo entero, el paciente hipoventila. Entonces tenemos una mezcla de cosas. Tenemos alteraciones de la circulación, alteraciones de la ventilación y además daño neurológico por la hipotermia también, y el paciente finalmente se para. Y repito, suelen ser paradas en asistolia. Yo puedo comprimir, pero si no corrijo la causa primaria, el paciente no va a salir. Si no corrijo que el paciente ventile, que tenga una vía aérea permeable, no va a salir. Si no corrijo que tenga volumen sanguíneo, el paciente no va a salir. Si no corrijo la temperatura del paciente, el paciente no va a salir de la parada cardíaca. No significa que no tengamos que hacer compresiones, pero quiero decir, tengamos en cuenta que cuando determinamos que hay una parada cardíaca secundaria, no va a revertir, es reversible, pero no va a revertir hasta que yo encuentre y actúe sobre la causa primaria. Y hemos colado la hipoglicemia, porque seguramente mucha gente que sabrá de este cuadro que es muy famoso, el de las H's y las T's, a veces no está la hipoglicemia. Pero lo hemos puesto porque la hipoglicemia genera una serie de cosas, produce alteraciones de la conciencia, alteraciones de la ventilación y acidosis también, y pueden terminar produciendo también parada cardíaca. Entonces hemos metido ahí la hipoglucemia, paciente con pérdida de conciencia sin causa aparente, tenemos que pensarla siempre, ¿no? Y no va a salir el paciente hasta que no corrijamos la hipoglucemia. En la D del ABC de esta, déficit, y en la búsqueda de los déficits neurológicos hacemos una glucemia capilar. Si el paciente tiene una parada cardíaca asociada a una hipoglucemia, si yo no corrijo la glucemia, no va a salir. Muy importante. Y luego, por supuesto, el potasio. Tanto la hiper como la hipokaliemia producen parada cardíaca. Y ojo, porque aquí hay algo distinto, ¿no? Porque si el paciente tiene hipercalemia, produce bradicardia, ensanchamiento del PR, ensanchamiento del QRS, alteraciones del segmento ST con T's picudas, y se produce como consecuencia una parada cardíaca. Pero, ojo, porque aquí se produce una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Se puede producir una taquicardia ventricular polimorfa, es decir, que aquí sí hay un beneficio de la fibrilación, de la desfibrilación. Si el paciente entra en taquicardia ventricular sin pulso, lo que hacemos es, ya que es una sin pulso, y ya que es un ritmo desorganizado en una taquicardia ventricular polimorfa, lo que hacemos es desfibrilar, pero el paciente no va a quedarse estable. Es decir, es muy probable que si yo no corrijo el potasio, el paciente vuelva a entrar a taquicardia ventricular polimorfa. Y lo mismo con la hipocalemia, se produce prolongación del PR, se produce aplanamiento de la onda T, aparece la onda U mucho más prominente, y el paciente tiene una parada en asistolia. Y aquí sí la parada puede ser en asistolia. Y repito, si yo no corrijo el potasio, no voy a tener una circulación espontánea y no voy a tener un paciente estable. Va a volver a la arritmia, a la parada cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, esa manera de repaso de esto de las H's, tenemos la hipoxia, un paciente que no ventila se para. Si el paciente tiene hipoxia va a ser una acidosis y se va a parar. Si el paciente tiene hipovolemia, tanto si el paciente no ventila como si no hay circulación, ese corazón no va a latir, el paciente se para. Si hay hipotermia, se altera todo esto y el paciente se va a parar. Y si hay hipohipercalemia, son alteraciones electrolíticas que generan alteraciones en la conducción, ese corazón se va a parar. Acuérdense que en la hipercalemia podría haber una taquicardia ventricular polimorfa, y ahí sí hay un beneficio de
de la desfibrilación y por supuesto la hipoglucemia con alteraciones de la conciencia, alteraciones del ácido base y parada cardíaca. Si yo no corrijo las causas primarias, el paciente no va a salir y si sale, vuelve a la inestabilidad, a la parada cardíaca. ¿De acuerdo? No me puedo quedar, no puedo continuar este video sin hacernos propaganda, ¿no? Suscríbete, cuéntale a tus amigos, amigas, déjanos un like, déjanos un comentario y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que ponemos un video. Estamos tratando de poner videos todas las semanas. Generalmente lo hacemos los lunes, si estamos en España, porque esto es grabado en España. Si estamos en España, pues generalmente es el lunes por la noche. Si estamos en las Américas generalmente es por la tarde, ¿no? Para que a lo mejor si llegas de la universidad, si llegas después de la secundaria, o simplemente te gusta ver los videos después de comer, pues, o mientras estás comiendo, almorzando, pues puedes ver los videos. Y bueno, están puestos en YouTube, los puedes ver en cualquier momento. Vamos con las T's. Son menos, pero no menos interesantes. Muy importante el neumotórax a tensión. ¿Qué es un neumotórax a tensión? Pues como hemos puesto en el dibujo, ¿no? Si hay un trauma torácico penetrante, decir que el espacio entre pleuras que cubre y protege a los pulmones es un espacio vacío, ¿no? Ahí no es vacío. Y cuando hay una herida penetrante, el aire se mete. Funciona como un aspirador. Entonces, cada vez que uno inhala y baja el diafragma, se mete aire al espacio pleural y el pulmón se aplasta y se queda contraído, ¿no? Esto es lo que llaman colapso pulmonar, que le llaman así. En medicina esto le llamamos atelectasia. Una atelectasia compresiva por aire en el espacio pleural. Y cuando el aire no sale y solamente se mete, pues es que el tórax se convierte en una especie de globo. Entonces el paciente está tratando de respirar porque nota disnea, nota que no puede respirar, está metiendo más aire al espacio pleural, el pulmón se queda más atelectasiado, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa con la dinámica del corazón? Pues no hay ventilación. Ya no hay presión negativa en el tórax, no hay retorno venoso, no hay ventilación, parada cardíaca. Neumotórax a tensión es un problema gravísimo, es una urgencia y tenemos que pensar en los traumatismos graves, eso que llamamos politrauma, y también si vemos una herida o laceraciones importantes en el tórax, ¿no? Puede haber una herida externa, ¿no? Una herida penetrante en tórax, pero también puede venir de adentro, una costilla rota puede lacerar también la pleura y producirse con enfisema subcutáneo. Y también si se rompen, por ejemplo, si hay una lesión pulmonar y se abre desde el árbol bronquial hacia el espacio pleural, también hay un neumotórax dentro que será a tensión. Repito, es meter aire al espacio pleural, el pulmón se atelectasia, si lo podemos convertir en verbo, y ese aire no sale, entonces se produce una especie de globo y cada vez está más tenso y más tenso. Como nos damos cuenta, aparte de que el paciente no ventila y está en parada, al auscultar no hay ruidos, no hay una hipofonesis global. Si ocurre de un solo lado y puede haber neumotórax a tensión de un solo lado, es decir, de un solo campo pulmonar, puede haber un neumotórax a tensión, pues de ese lado tendremos una hipofonesis global y una asimetría, un hemitórax que no se mueve, un hemitórax profundamente timpánico a la percusión y totalmente en silencio cuando auscultamos, ¿de acuerdo? Si tenemos disponible la ecografía podemos ver también el punto pulmón. Y vemos, por ejemplo, la pérdida, por supuesto, la pérdida del sliding, ¿no? El hormigueo ese pleural se pierde. Muy importante porque en el traumatismo, claro, lo hemos puesto con la hipovolemia porque hablamos de una hemorragia sanguinante, ¿no? En el trauma torácico puede haber un hemotórax, un hemoneumotórax, etc., ¿no? Entonces, neumotórax a tensión, la única manera de resolver esto es pinchando el pulmón como un globo. Línea medio clavicular, segundo espacio pleural, ponemos el catéter y si tenemos una válvula de Heimlich, es decir, una válvula que nos permita que ese aire salga y no vuelva a entrar. Entonces cada vez que el paciente inhala, aire sale por la válvula y no vuelve a entrar. Y vamos corrigiendo el neumotórax a tensión y el neumotórax propiamente dicho. ¿De acuerdo? El neumotórax a tensión produce, y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, lo que se llama un shock
obstructivo, ¿no? El shock obstructivo está en la llave, en el bloque de los shocks obstructivos para los memoristas, para los que les gusta hacer todo en llavecitas, a mí también. Pero no nos olvidemos de entender cómo funciona una motor esa tensión. Y lo digo porque el taponamiento cardíaco que yo traté también produce un shock obstructivo, pero por compresión directa del corazón, ¿no? Entonces aquí tenemos el corazón, se produce, por ejemplo, también por un trauma torácico, un trauma penetrante que produce una herida en pericardio, se produce un sangrado hacia ese espacio pericárdico y el corazón queda comprimido. ¿Y qué ocurre aquí? Que el corazón ya no se puede expandir. Puede haber circulación, pero al haber retorno venoso, la sangre no tiene dónde entrar y no hay llenado. Si no hay llenado, si no hay una diástole, no hay sístole y el corazón se para. Y la única manera de que el corazón vuelva a reiniciar, de que tengamos circulación espontánea, es sacando esa sangre, ¿no? Y se hace con un drenaje pericárdico a través de las sifoides, ¿de acuerdo? Si yo no quito el taponamiento, el corazón no va a reiniciar. De nuevo, paradas cardíacas secundarias, ¿no? En este caso a un taponamiento cardíaco. La siguiente es la de trombosis y clásicamente tenemos el TEP, la tromboembolia pulmonar, una tromboembolia pulmonar masiva. No todas las tromboembolias pulmonares producen síntomas floridos y no todas las tromboembolias pulmonares generan de entrada inestabilidad y parada cardíaca. Es verdad que una tromboembolia pulmonar subsegmentaria se puede convertir en algo más grande, se va trombosando el árbol vascular en sentido proximal, pero si es que tenemos un trombo enorme, encallado ahí, atrapado en la arteria pulmonar o en la bifurcación de las arterias pulmonares, podemos tener un trastorno de la dinámica cardíaca total. Mientras más proximal sea la trombosis, al ventrículo derecho le cuesta más bombear. Entonces se produce una sobrecarga del ventrículo derecho, se producen las alteraciones cardíacas electrocardiográficas de una sobrecarga derecha, ¿no? Una desviación del eje a la derecha, un bloqueo de rama derecha, un S1Q3T3 y el corazón se para. Yo puedo pasarme comprimiendo, pero si no corrijo la tromboembolia pulmonar, sobre todo si es masiva y es proximal, no voy a poder reiniciar ese corazón. Estos pacientes terminan en una trombectomía quirúrgica, ¿no? Es abrir la arteria pulmonar y sacar el trombo. Y la otra es una trombosis coronaria que le hemos metido aquí porque sí es que hay unos cuadros de H's y T's que consideran la trombosis coronaria como una causa secundaria de parada cardíaca, aunque clásicamente cuando decimos parada cardíaca primaria es por algo que aparece en el corazón y es verdad que siempre hablamos de la enfermedad coronaria que puede ser producida por una aterotrombosis, pero puede haber una trombosis también no asociada, ojo con lo que voy a decir, puede haber una trombosis o una tromboembolia coronaria no asociada a un ateroma que se rompe, ¿no? Una vasculitis, por ejemplo, pero tengámonos en cuenta que una trombosis coronaria va a producir la isquemia y la parada cardíaca. Y aquí se produce parada cardíaca con arritmias, ¿no? Una trombosis coronaria con infarto en una zona isquémica de miocardio se puede producir una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular polimorfa y aquí estaríamos en el protocolo de parada cardíaca, ¿no? Aquí se habría beneficio de la fibrilación ventricular. No, de parada cardíaca primaria. Aquí la única cura es reperfundir, ¿no? Irnos a hemodinamia, entrar a la coronaria, quitar el trombo, dilatarla y poner un stent. ¿De acuerdo? Entonces, como trombosis coronaria, el infarto de miocardio también entra en causas secundarias de parada cardíaca. Y recuerden que pues, lo que estamos diciendo es que mientras no corrijamos esa causa primaria, no va a haber corrección de la circulación espontánea. Y llegamos a las toxinas y con esto ya terminamos. Tener en cuenta las toxinas que producen paradas cardíacas por otros métodos que terminan en otras letras. Quiero decir, por ejemplo, un paciente que tiene una intoxicación por sedantes, una intoxicación por benzodiazepinas, una intoxicación por opioides, va a ser una pérdida de conciencia, hipoxia, es decir, alteración de la ventilación y parada cardíaca. Al final la parada es por hipoxia, pero tenemos en cuenta las toxinas. Es decir, yo puedo ventilar al paciente, aíslo vía aérea, lo pongo con ventilación, pero si yo no corrijo la toxina, no va a haber recuperación de la circulación espontánea, no voy a tener un paciente estable. Y luego la cuestión de antipsicóticos es muy importante porque pueden producir prolongación del QT y si yo tengo prolongación del QT voy a tener una arritmia mortal, ¿no? Las prolongaciones del QT lo que generan son taquicardias ventriculares polimorfas
¿no? Torsión de puntas, torsadas de point, y lo que hacemos es desfibrilar nuevamente, ¿no? Igual que con la hipercalemia, pero repito, si no tenemos un lavado del antipsicótico, no, o mejor dicho, si no estabilizamos la membrana, que normalmente se hace con sulfato de magnesio, el paciente va a volver a la arritmia, ¿de acuerdo? Entonces, toxinas, pues recordar siempre la presencia de sedantes, son psicotrópicos, ¿no? Sedantes como opioides y benzodiazepinas. Siempre pensar en utilizar los antídotos, la naloxona para los opioides, flumacenilo para las benzodiazepinas y los antipsicóticos con prolongación del QT, que lo que podríamos hacer es estabilizar la membrana con sulfato de magnesio. Entonces, tension neumotórax, lo hemos puesto en inglés para que salga la T primero, neumotórax a tensión. Si yo no pincho el neumotórax a tensión, el paciente no va a salir de la parada. Si yo no pongo tubos de tórax, el paciente no va a salir de la parada. Taponamiento cardíaco, si yo no hago una pericardiocentesis, el paciente no va a salir de la parada. Si, en el caso de las trombosis, pensar siempre en trombosis pulmonares masivas, que con el eco podemos ver la inmovilidad con la ecografía cardíaca, con la ecocardio, podemos ver la inmovilidad del ventrículo derecho dilatado, que aplasta un ventrículo izquierdo que no se puede llenar. Parada cardíaca total o una trombosis coronaria que produce una isquemia. Y nuevamente, parada cardíaca no se puede producir una isquemia, y arritmias mortales donde habría un beneficio de la desfibrilación en relación a las toxinas. Pensar en psicotrópicos, sobre todo en sedantes como opioides, benzodiazepinas, y en el caso de los antipsicóticos, la prolongación del QT, donde el ritmo sí que sería desorganizado y sí que habría beneficio de la desfibrilación e inmediatamente después del retorno a la circulación espontánea, hasta que haya un lavado de los antipsicóticos, estabilizar la membrana con sulfato de magnesio. Y hemos terminado. Gracias por quedarte hasta el final. Una de las cosas que más suceden en la página, en el canal de YouTube, es que entiendo yo que, que pueden ser videos largos. Tratamos de hacerlo lo más entretenido posible, lo más dinámico posible, de llevarte por un camino en el cual vemos la fisiología, la fisiopatología, que es lo que más nos apasiona, pero es difícil. Yo entiendo que cuando un video es largo, y ahora pues si nos permiten con un clic ir de un lado a otro el video, pues entendemos que a veces no nos quedamos hasta el final, pero si te has quedado hasta el final, muchísimas gracias. No te olvides de contarle a tus amigos, amigas. La ilustración la tienes en lachuletaosler.com. Muchas gracias por quedarte. Suscríbete, déjanos un like y déjanos un comentario y cuéntale a tus amigos de la página. Y conmigo será hasta la próxima.